El testimonio que hoy he invitado es un médico, es el doctor Javier Herráez, que es uno de los pocos oncólogos que han hecho público su ruptura paso a paso con la oncología oficial que se está aplicando en los hospitales. Y justamente le he invitado para que comparta con todos ustedes su experiencia. Javier, bienvenido. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Bien, me encantaría eso, que fueses un poco recogiendo tu experiencia, cómo te metiste en la oncología y qué fuiste observando y cuál fue tu evolución. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. No me lo esperaba, además ha sido de repente, no he preparado nada, no sé de lo que voy a hablar. Ya me has dicho que de mi experiencia personal, ¿no? En este tema. Pues no sé qué quieres que te cuente. Bueno, yo soy oncólogo, hice medicina, oncología. ¿Esta especialidad significa un tiempo particular de...? Sí, se hace medicina y luego oncología médica son otros 4 años que haces después de aprobar una oposición y en un hospital como residente. Entonces, bueno, me interesó el tema del cáncer y por eso me metí en oncología. Y ya, ¿quieres que te cuente un poquito el recorrido? Sí, claro. Quizá podría ser interesante que explicases por qué escogiste oncología. Pues no lo sé muy bien. Quería hacer una médica, quería hacer una quirúrgica, no lo tenía claro, había trabajo. Yo creo que la vida te lleva a donde tienes que ir, si no te opones mucho a las cosas. Y yo creo que tenía que acabar ahí por lo que fuera, o simplemente pues para esto, para estar aquí hoy y ya está. O sea, por todo lo que no fue aprendiste. Una cosa que yo llevara desde niño, ya pensada. Bueno, el caso es que ya una vez, ya allí en oncología ya empecé a ver cosas que no me gustaban a nivel del trato humano a la gente y todo esto. ¿Puedes poner algún ejemplo? O a nivel, por ejemplo, no, me refiero a cosas muy de personalidad mía, ¿no? Entonces ya no me empezó a gustar, ¿no? Lo veía todo muy técnico, muy alopático y ya está. En cuanto a lo de estudiar el cáncer, pues tampoco aprendía mucho de cáncer. Sobre todo se nos enseñó quimioterapia, administración de quimioterapia y poco más, y cuidados paliativos. Lo que aprendes de cáncer lo aprendes porque tú te lo estudias, porque es que si no, no hay tiempo para más. Son tantísimos protocolos, tantísimas dosis que te tienes que saber, indicaciones y tal, que no da tiempo. Entonces, el estudio en oncología, yo me quejo muchas veces, no sé si dependerá de los servicios también, pero creo que es más o menos igual en todas partes, está muy enfocado a que aprendas indicaciones, las emplees, uses la quimioterapia y ya está. Se nos habla un poquito de trato con el paciente, de cómo dar noticias, pero vamos, es una cosita, pues no llega al 1 por 1000 del tiempo empleado en aprender oncología. ¿Puedes quizá explicar un poco más en concreto qué es? Porque quimioterapia es una palabra que todo el mundo conoce, bueno, pues pero que en la práctica normalmente... Son fármacos que actúan en la célula impidiendo la división celular, entre otras cosas. Los antibióticos también son quimioterápicos, por ejemplo, esto la gente no lo identifica. Sí, quimioterapia se considera... es un quimioterápico como una casa. Entonces, bueno, pues son fármacos para atacar el cáncer, para matarlo, en teoría. Hablando de esto, pues ya tuve mi primer desengaño con las altas dosis, porque yo estudié en la época de las altas dosis y ya desde el primer momento pues dije, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, si estudias cómo crece el cáncer, que recientemente me he enterado que el cáncer no crece así. Así como te habían enseñado. Y cómo funciona la quimioterapia, pues decíamos, no, si es que esto no tiene sentido, es cada vez más agresividad para pocos resultados. Bueno, entonces resulta que yo estuve enfermo, ciática, tenía dolores de cabeza, tal, y caí en acupuntura. Por casualidad, me llevaron ya como último recurso, mis compañeros del hospital no sabían tratarme las jaquecas, ni me quitaban la ciática tampoco. Y después de 2 meses de estar que no me podía sentar en una silla, pues acabé en acupuntura. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que
15 días, un mes, prácticamente tenía una vida normal ya. Me ofrecieron estudiar y dije que sí, principalmente pues por si lo aplicaba en el tratamiento del dolor. Y por ahí ya me metí en la medicina alternativa. Entonces estuve 3 años estudiando a la vez que acababa la especialidad. Hice naturismo, acupuntura y fue a acabar la especialidad y decidí dejar la oncología y seguir con medicina natural. ¿Cuánto tiempo estuviste como oncólogo entonces en un hospital? En ese hospital estuve 4 años como residente de oncología, yo no era oncólogo. Pero bueno, se trabaja bastante. En nuestro caso, que eran los que menos trabajábamos, eran 60 horas semanales, incluidas noches, guardias. Y bueno, acabé en medicina natural, estuve como 3 años haciendo medicina natural, práctica diaria, en un centro de Zaragoza, llamado SAIS. Y por cuestiones de la vida volví a la oncología. Fue otra casualidad de esas que yo no me opongo y pues me hacía falta dinero, no estaba yo muy tranquilo con lo que había hecho hasta el momento y me ofrecen un hospital pequeñito para mí, solo, de oncólogo responsable de todo, en una isla en Lanzarote, un servicio nuevo, o sea, un poco trabajo al principio para poderse... Tienes que pensar que era mi primer trabajo como oncólogo y me iba más solo que la una después de 3 años de hacer acupuntura, o sea que no sé ni cómo lo hice. Lo que sí sé es que estuve ayudado desde arriba, porque si no eso es imposible. Y estuve allí 3 años y pico de oncólogo, viendo prácticamente todo menos ginecología, pediatría y hematología, los linfomas, leucemias. Allí conocí los escritos de Hammer, unas charlas, unos cursos, tal, y ahí ya se me empezaron a cruzar los cables, o sea, empiezas a leer cosas alternativas que no solo no cuadran, sino que son a veces opuestas, que te hacen plantearte desde un punto de vista ético muchas cosas. Entonces, pues comencé a estudiar Hammer, pero como... sin mucha seriedad, sin mucha profundidad, pero vamos, me leí lo general y en qué se basaba y tal, y no acababa de creérmelo. Hay que tener en cuenta que un médico que ha estudiado tantos años, llevamos un sistema de creencias grabado en las neuronas del troncoencéfalo casi, que es imposible. Me acuerdo que también leí el libro de la mafia médica de Ghislaine Lancelot y leía un capítulo y tardaba una semana en pasar al siguiente porque es que no podía digerir todo eso. No sé cómo no hice... Sé muy bien lo que es eso porque me ocurrió exactamente a mí con el tema del SIDA, cuando me llegó el primer artículo cuestionando la versión oficial de que el VIH es la causa del SIDA, un artículo de 11 páginas, tardé 11 semanas en leerlo. Y claro, eso, lo escondía, lo volví a tomar, lo escondía. Que no te puedes creer, pero son tan coherentes que es que no puedes dejar de leerlo. Entonces, al final, y también por un poco de actitud científica. Los médicos yo creo que ahora hay poco actitud científica. Parece que lo que se sale de un carril, como dice Hammer, un riel, pues no se debe ni siquiera mirar, ni siquiera tener un poco de curiosidad. Parece que está mal visto. Te tachan de loco. ¿Y tú por qué haces eso? ¿Por qué te lees lo otro? No, yo me leo todo lo que caiga en mis manos referente a oncología. Y me doy cuenta de que hay un 90, un 70% que es mucho humo, mucha tontería, pero hay un 30% que no está en la medicina oficial y que no se tiene en cuenta. Y a veces da la sensación que no quieren tenerlo en cuenta. Y empiezas a dar cabos y a ver cómo funcionan las cosas. A propósito de funcionamiento, hay una cosa que ha quedado en el aire, porque tú has dicho la quimioterapia está concebida para atacar las células del cáncer, pero ¿son selectivas? ¿La quimioterapia es selectiva? Para nada. La quimioterapia no es selectiva y cada vez es menos selectiva cuanto más se están reproduciendo las células. Por eso ataca tejidos en crecimiento normales. Pero es que luego lees otras cosas, incluso de premios Nobel como Otto Warburg, y empiezas a alucinar. Y si te lees un poquito en los años 30 ya. los trabajos de Kremer, que yo
me introduje en ellos por Antonio Tagliati, fui a un curso y medicina alternativa en el cáncer. Yo me apunto a todo y fui. Y vi a un señor que yo pensé que era médico por cómo hablaba, y estuvo hablando como 4 o 5 horas y yo salí de allí ya trastornado porque digo, esto no puede ser, que yo todas estas cosas no las haya aprendido ni en la carrera ni en la especialidad. Y lo que estuvo hablando es de todo lo que habla Kremer, que si te lo estudias un poquito te das cuenta que la quimioterapia no tiene ningún sentido, según eso. O sea, son datos que vienen de la medicina oficial y que yo creo que los médicos deberían tener en cuenta, por lo menos saber quién es Henry Kremer. A mí, Kremer. En la carrera a Warburg creo que le nombraron una vez, durante un par de segundos, como otras cosas, como por ejemplo que las mitocondrias podrían proceder de las bacterias, pero que esto es una cosa como muy... ya no se nombró más. Una teoría, pero que no tiene base científica de nada, bueno. Luego lees a esta gente y dices, ¿cómo que no tiene base científica? Son claves las mitocondrias para la vida. Hay pruebas evidentes, no hay que darle más vueltas. Entonces luego ya empiezas a mosquearte y a decir, bueno, y si no hay que darle más vueltas, ¿por qué esto lo apartan? Pero no solo en eso, en muchos detalles. Entonces, bueno, yo ya no estaba de acuerdo con la quimioterapia y por eso la dejé. O sea, pero cuando volví a Lanzarote, pues dije, no vaya a ser que me haya quedado con algo en el tintero y no tenga yo la razón. Y también porque yo soy oncólogo, entonces no me gusta no ver enfermos de cáncer. Entonces se me ofreció esta oportunidad y me fue bien. El primer año fue maravilloso. Había muy pocos pacientes, me los iban poniendo paulatinamente, cada vez iba aumentando la bolsa de trabajo, la cartera. De hecho, tengo la suerte de que desde que entré yo hasta que me fui hicieron la memoria en el hospital y está colgada en internet y se ve claramente lo que yo hice en esos 3 años, ni más ni menos. El primer año aprendí que hay que hablar con los pacientes, porque yo tenía hasta 1 hora si quería para hablar con cada uno. Recuerdo que la enfermera me decía, mira que ha venido Pepita muy rara, estaba muy deprimida, muy mal, métetela al despacho y cuéntala eso que tú le cuentas, porque salen todos muy bien. Esta es una buenísima y el tema experiencia. era un apoyo psicoemocional y era quitar miedo, dar esperanza, saber qué les pasa. En una isla te enteras de todo. Entonces sabes si ha habido problemas en la familia, si no los ha habido. Si juntas esto a que yo estaba estudiando Hammer y empecé a preguntar a la gente, pues con mi mentalidad de médico me pegaba unos cortes alucinantes. O sea, le decía a alguno, yo qué sé, yo no me lo creía, pero yo preguntaba, digo, a ver si va a ser verdad lo de Hammer. Decía, ¿a usted no le habrán hecho alguna? Y por no decir guarrada, pues a uno le dije, ¿no le habrán hecho una faenilla? Y me dice, ¿qué faenilla? A mí me han hecho una guarrada. No solo me han echado del trabajo, sino que me han metido al estercolero y gano menos. Guarrada es la palabra que emplea Hammer en ese tipo de conflicto y en ese tipo de tumores. ¿Qué tipo de tumor sería? Este sería un tumor de colon, de intestino grueso. Entonces, claro, era demasiado eso. Algunos pacientes me han llegado a decir que sí era evidente, cosas así. Entonces, por eso seguí estudiando Hammer. Otra cosa es que yo, como no me gustaba ya la quimioterapia realmente, era lo único que tenía y por eso lo usaba, que es la razón por la que lo usan los oncólogos, porque es lo único que tienen, pues dije, bueno, yo voy a usar la menor dosis de quimioterapia posible. La dosis no la puedes bajar, lo que puedes bajar es el número de ciclos siempre y cuando estés dentro de la oficialidad. Entonces yo me cuidaba muy mucho en poner solo lo que está basado en la evidencia y no más. Casi nunca puse más, a veces te exige la familia, el paciente, alguien, bueno, a veces te pasas. Pero no es necesaria poner tanta quimio como se está poniendo, si nos basamos en la evidencia científica. Y me di cuenta que mis pacientes estaban igual o mejor que otros que recibían el doble de quimio. Yo creo que mejor. Bueno, el tercer año ya fue horrible, se me llenó todo, tenían que contratar a otro oncólogo, no quisieron contratarle porque el oncólogo estaba ahí esperando durante 1 año y pico y ya me empecé a extrañar, digo, bueno, ¿qué pasa? Hay oncólogo, hay presupuesto, no le quieren contratar
A mí no hacen más que preguntarme que por qué les dejo tomar aloe vera. Están como muy preocupados. Y sí que me di cuenta que porque yo, claro, había unos poquitos pacientes que venían a medicina natural un poco, me preguntaban, oiga, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer yoga? ¿Puedo tomar aloe? Y yo le decía, por supuesto, vamos, es mejor que lo tomes a que no. Y había unos recelos ahí que yo no entendía, digo, ¿por qué les extrañará tanto que tomen aloe? Bueno, luego pasaron más cosas y al final lo tuve que dejar. Las otras cosas, pues bueno, no están probadas, yo me sentí muy mal, aparte había una sobrecarga de trabajo, en cierto modo, porque no me quisieron aliviar y no tuve más remedio que irme porque me estaba volviendo loco. Sí, que de hecho había un poco de mobbing incluso. Yo lo pensaba, anteayer he escrito un artículo, un post en la página de Miguel Jara y explico un poquito lo que me pasó. Pudo ser. Yeah. Yo, viendo las reacciones del director médico, de la gerente, de tal, yo no descarto la idea de que lo hubiera habido. O sea, te habías sido convertido en una Sí, oveja negra y no sé, a mí me daba la sensación de que no querían que siguiera, o sea, me estaban poniendo dificultades para que me cansara. ¿Y cuando acabó esta etapa ya como un Me poco? hicieron un favor maravilloso, el favor más grande que me ha hecho en mi vida. Que cuando acabó esta etapa, pues nada, me vine a Madrid, estudié un año sintergética, que es un tipo de bioenergética, y luego ya pues me quedé sin dinero y tenía que trabajar. Y acabé en paliativos, que gracias otra vez a Antonio Tagliati los dejé, porque era parecido a la oncología, no iba con mi ética. En total, que por lo que veo en todo este proceso ahora, aunque tu bolsillo está más vacío, tu tranquilidad y tu sonrisa es más fácil, ¿no? Duermo muy bien, hago lo que quiero más o menos. Y bueno, ahora estamos en una consultita de medicina biológica, que es prácticamente a lo que me dedico para vivir. Y se ve de todo, también vemos pacientes de cáncer, gente que se está poniendo quimio, gente que no se la quiere poner, gente que paliativa, pero lo que hago es una medicina general, medicina natural, biológica. Estoy estudiando psicobiología, por llamarlo de alguna manera, que es la medicina de Hammer, porque es costoso de estudiar, no te lo lees en un mes y ya está. Hay que ver muchos pacientes para aprender a delimitar conflictos y tal, y me estoy dando cuenta de que es el futuro de la oncología cuando haya un cambio de conciencia, una apertura y sobre todo un apoyo de la oficialidad a todas estas cosas. Llevamos 30 y pico años y más que apoyo ha habido todo lo contrario. Sí, yo creo que es muy difícil que la oncología oficial se abra a Hammer porque es el cuestionamiento de toda ella. No, por ahora no, tendría que haber un cambio cosas, ¿no? muy grande a nivel cultural y de conciencia, más que cultural, de conciencia y de estructuras. Es que... Bien, esta es la función. Pero bueno, justamente... decir un detallito, en Israel se usa y ahí están los resultados de la tasa de mortalidad por cáncer en Israel, el que quiera que los investigue. Esto estaría bien si nos puedes hacer llegar un dato sobre esta experiencia que estás viendo pues, en Israel. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias por tu testimonio. Y me quedo con esto, de que aunque tu bolsillo esté pasando problemas mayores que los que tenías antes, tu forma de dormir es mucho más tranquila y mucho más satisfactoria que la de antes también. Gracias. Vale, gracias por invitarme.